Muy bien, hermanos. Entonces, ¿cómo está el pueblo de Dios? En victoria. Muy bien, gracias, hermanos. Pues sí, fue muy lindo porque a veces miramos a través de nuestra vida y encontramos que ayer cuando salí de la iglesia y vi a Jaime y me comentó que tenía su dolor, que hoy iba a ir al doctor, como que me surgió en el corazón algo tan lindo que era, dije yo, tengo una idea, quisiera poder compartir mañana algo con mis hermanos. Así que esta, el tema de hoy de las tres virtudes eh, comienza con el Evangelio de Marcos 5, capítulo 5, versículo 25 al 34. Y dice de la siguiente manera. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía. Pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. Como había oído lo que se le decía de Jesús, como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba, si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él, y dándose vuelta en medio del gentío preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron, ¿ya ves cómo te oprime toda esta gente? ¿Y preguntas quién te tocó? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Palabra de Dios. Hay tres virtudes teologales que son la fe, la esperanza y el amor. Esas tres virtudes. Y hoy quiero que a través de esta linda parte del Evangelio podamos analizar cuáles son esas tres virtudes que al leerlo encontré a través de la lectura. En este hermoso pasaje bíblico nos encontramos con varias partes interesantes y muy detalladas en las cuales podemos hacer referencia a nuestra propia vida. Por ejemplo, cuando dice el pasaje que la mujer había sufrido mucho en manos de médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos querido solucionar nuestros problemas sin la ayuda de Dios? En el caso de la mujer, ella era ignorante de Jesús, no conocía de Él. Pero nosotros, que sí conocemos de Él, ¿cuántas veces hemos visitado lugares y personas que nos ayudan a resolver nuestros problemas y no vamos a la fuente directa que es Dios? Esta fue tal vez la parte inicial que más me impactó y me llevó a hacer esa conexión con la fe. Porque esta mujer era una mujer que no había escuchado de Jesús, no sabía de Él, no sabía de la palabra, tal vez ni siquiera era creyente, de pronto ni sabía que había un Dios. Y como dice en el pasaje, gastó, utilizó todos sus recursos económicos, tal vez todo lo que tenía, para buscar una solución a su problema. Pero en el pasaje me llevó a reflexionar, llegó a un punto en el cual gastó todo lo que tenía. Pienso que tanto lo material como lo emocional. Pero hay algo importante que dice aquí en el Evangelio, que escuchó hablar de Jesús. Y al escuchar hablar de Jesús dijo, fue a buscarlo.
Solo cuando la mujer oyó hablar de Jesús tuvo la fe de ir a buscarlo a él, y sin dudarlo fue hasta donde se encontraba y lo tocó con fe. Ahora le hago yo la pregunta a ustedes, hermanos. Nosotros que conocemos de Jesús, que lo tenemos cerca en la Eucaristía, ¿cuántas veces ponemos nuestros problemas y nuestra fe en Él? A mí me ha sucedido en muchas ocasiones. Y este evangelio me hizo reflexionar. ¿Cómo es posible que una persona que no había escuchado, no sabía de Jesús, simplemente escuchó, fue a buscarlo y fue sanada por su fe? Ayer que recibía la Eucaristía, le pedí a Dios eso, que me sanara, pero al mismo tiempo que me llenara de esa fe. Hace 8 días, Dios es hermoso y bello. Hace 8 días salí del trabajo y decidí ir a adorar a Dios, a San Elizabeth. A San Elizabeth fui a la parte de adoración, fui a visitar el Santísimo. Y cuando estaba arrodillado orándole a Dios, sentí un deseo tan grande. Tenían el Santísimo expuesto y tenía un mantel que caía, pero en el mantel había una parte, y yo no sé por qué hice esa conexión como si estuviera tocando alguna partecita de lo que habla esta lectura. Y le pedí con tanta intensidad, y lo único que llegó a mi corazón fue acercarme más al Santísimo. Estaban unas personas orando, unas señoras, y bueno, varias personas estaban allí orando, haciendo un rosario. Y yo tal vez con ese, no sé, dije, me dio como pena, pero de un momento a otro me salió esa fuerza que me hizo acercarme al Santísimo. Me acerqué a Él y me arrodillé. Y en un momento se me vino esta parte del Evangelio en la cual la mujer toca ese pedacito. Es que fue un pedacito de Jesús. Y yo hice como ese mismo gesto. Y le pedí a Dios que me sanara eso que tenía en mi corazón. Cuando vamos a la Eucaristía y recibimos el cuerpo de Jesús, lo recibimos con fe, de que Él nos va a sanar, nos va a quitar ese problema de nuestra vida. Esta mujer que no conocía las Escrituras y muy poco sabía de Jesús, tuvo fe y se curó. La mujer tiene hemorragias y por lo tanto es impura. Levítico 15, 19. Y hace impuros a quienes la toquen. Debía por tanto abstenerse de mezclarse con ese grupo. Pero su fe la lleva a violar algo más sagrado todavía. Los flecos del manto eran un recuerdo de Dios y de su ley, y tocarlos estando impura era un sacrilegio. Se atrevió, sin embargo, y Jesús le dice: tu fe te ha salvado. No solo esta mujer busca a Jesús para ser sanada, sino que ella, en su parte humana, sabe que estaba cometiendo un sacrilegio. ¿Por qué? Porque en aquella época, las personas que tenían la situación que ella tenía, no podían acercarse a nadie, ni a un grupo de personas, de nada donde estuvieran otras personas. Pero su fe fue tan grande que la llevó a hacerlo. No le importó nada. Y esa fue la conexión, la segunda conexión que hice hace 8 días cuando estaba allí en el Santísimo. Me quité esa pena de encima y pasé al frente y me arrodillé y le pedí con tanto fervor a Dios. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por las apariencias y el que dirán y no tenemos la valentía de buscar a Cristo? Después de 12 años de sufrimiento, la mujer decidió buscar la solución. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros buscando la solución a nuestros problemas y peor aún, conociendo que Él es el único que puede solucionarlos?
¿Cuántas veces hemos visitado o hemos buscado las soluciones por tantos o distintos lugares? A veces leyendo libros que no tienen nada que nos va a ayudar, o buscando la ayuda de otras personas, o buscando la solución que no es la correcta, que no es Jesús. La segunda virtud es la esperanza. Si volvemos al pasaje, la mujer, después de tanto tiempo de buscar una salida a sus problemas, gastó todo el dinero que tenía, es decir, había agotado todas sus provisiones para buscar la solución, pero no perdió la esperanza. ¿Cuántas veces nosotros perdemos la esperanza y ni siquiera hacemos el intento de buscar a Jesús? Hay veces que nos quedamos cortos, nos quedamos ahí, en ese problema, y perdemos la esperanza y pensamos que no hay solución para ese problema. Me sucedió hace unas 2 o 3 semanas con mi esposa y con mi familia. Teníamos una situación con nuestro hijo Pablo, que gracias para la gloria de Dios lo pudimos solucionar. Pero fueron solo a través de Él. Fue solo a través de Él. Y Dios fue tan hermoso que cuando pedimos su palabra, eso fue como en noviembre, Dios fue tan bello que su palabra fue abierta a que tomáramos la mejor decisión para que fuera para nuestro hijo. Y inicialmente había sido una decisión muy positiva para nosotros, que habíamos pensado que era la mejor, o que en mi caso pensé que era la mejor para mi hijo. Y tomé la decisión de sacarlo de su colegio donde estaba ya por 3 o 4 años y llevarlo al colegio la escuela donde estoy ahora, privada, pensando que era lo mejor para él. Pero pasaron los meses y los meses y mi hijo Pablo no respondía. Se estaba convirtiendo cada día como en otra personita. Se volvió rebelde, Pero yo no entendíamos, con María Jimena, mi esposa, no entendíamos qué le pasaba a Pablo. Pero lo más hermoso fue cuando tuvimos la oportunidad de sentarnos con Jaime y pedirle esa palabra a Dios. ¿Qué era realmente lo que Dios quería para nosotros? Y Dios mostró en su palabra que era lo mejor para Pablo y para nosotros. Pero con todo y eso, yo no fui obediente. Cometí ese gravísimo error. Yo no fui obediente. Porque dije, no, vamos a esperar hasta enero, que se acabe el año, y vamos mirando para que por lo menos se sienta. Luego llegó enero y dije, no, de pronto lo voy a afectar si lo saco ahorita a mitad de año de la escuela. Y pues mejor esperemos hasta que se acabe el año escolar. Pero no fui obediente con la palabra que Dios me había dado, ni a mí ni a mi esposa. Y tomé esa culpabilidad, tomé esa responsabilidad y dije, no hice lo que Dios había mandado. No lo escuché. Me quedé en mi parte humana, pero mi parte espiritual sabía que Dios ya había dado esa palabra. Finalmente, nuevamente, en oración, cuando ya vimos que el cambio de Pablo era completamente negativo para él, negativo para nuestra familia, fue cuando tomamos la decisión de orar nuevamente. Y solo en oración Dios nos mostró que ese no era el lugar adecuado para Pablo. Y no es una escuela mala, yo trabajo ahí, es una escuela católica, es muy buena, para todos los niños es una escuela perfecta, tal vez, a los que están allí, los que no han tenido ningún inconveniente, pero para Pablo no lo era. Y fue contraproducente para él. Pero por la gloria de Dios, nos reunimos con Jaime y Marcela, hicimos la oración nuevamente y Dios nos mostró. Pero Dios es tan bello, Dios es tan hermoso, y actuamos en fe. Eso fue un domingo. Al lunes a primera hora lo único que hice fue levantarme y orar. Y le dije, Dios mío, que cuando me reúna con mi directora, porque igual, pues yo soy el padre, pero también yo trabajo ahí. No era una situación difícil para mí, era una situación un poco complicada. Pero Dios es tan hermoso que cuando llegué a hablar con ella,
Es como si Dios le hubiera endulzado los oídos. Me senté con ella y entendió todo tan perfectamente. Y lo único que me dijo ella es, lo primero es su hijo. Y usted está haciendo lo correcto, porque está haciendo algo por su hijo. Y le di gracias a Dios por mostrarme. En ese momento tuve como una combinación de sentimientos, porque me sentí alegre por ver cómo la oración, cómo ella me escuchó, cómo ella entendió, cómo no hubo ninguna situación, cómo hablé con su maestra, porque también hablé con la maestra de Pablo para que ella no se sintiera mal, porque no es culpa de la maestra, no era culpa de la directora, no era culpa de la escuela, simplemente no era el lugar para Pablo. Y la maestra también entendió de una manera tan hermosa y tan bella. Pero lo más lindo de todo esto es que aprendí. Recuerdo alguna vez que Jaime dijo y comentó aquí que Dios dice salta, y Jaime le pregunta cuán alto puedo saltar. Y me acordé tanto de esa frase ese día, porque dije, desde noviembre Dios me dio la palabra y no fui obediente por esperar y esperar. Gracias a Dios ya Pablo está nuevamente en su escuela, en la escuela donde estaba antes por muchos años. El cambio fue inmediato. Ver la cara de Pablo llegar a esa escuela, sus amigos de la otra escuela cuando lo recibieron, la maestra, ver esa alegría. Y puedo decir que todo fue en fe, en esperanza. Hubo un momento que cuando vi a Pablo esas reacciones que tuvo cuando estaba hace unas 2 o 3 semanas que estaba con esta situación, yo estaba un poco sin esperanza. Pero Dios me mostró que con la esperanza y la fe, como hizo esta mujer. Y esta mujer no conocía de Jesús, tal vez como lo puedo conocer yo, o mi esposa, o lo cerca que podamos estar a Él. O sea, que me muestra aún que el camino que tenemos es largo, por aprender, por acercarnos a Él. A veces se siente uno como en esa, o yo me sentí así, en esa, como ese lugar de gloria que, yo ya estoy bien, ya nada me toca, todo me resbala. Porque estoy sirviendo a Dios, porque estoy yendo al grupo, porque sirvo aquí, sirvo allá, hago en Acts o lo que sea. Pero Dios me mostró una enseñanza dura al principio, una prueba, pero hermosa al final. ¿Cuántas veces nosotros perdemos la esperanza y ni siquiera hacemos el intento de buscar a Jesús? Es la esperanza en Él la que nos ayuda a mantenernos vivos cada día. Es la esperanza de que en el tiempo de Él nuestros problemas se solucionarán. Es la virtud de la esperanza que nos lleva a tener fe. Por último, la virtud del amor. En este pasaje del Evangelio, cuando hablamos de la virtud de la fe, de la esperanza, es en la mujer. Cuando hablamos que es Jesús, es quien muestra su misericordia y su amor. ¿Y por qué el amor de Jesús? Porque Jesús le dice, mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana. Pero fue la salvación que Jesús le da a ella. No solo su sanación física en su cuerpo, sino que aparte le dice, mujer, vete, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana. Queda salvada no solo en su cuerpo físicamente, sino queda salvada para la eternidad, porque tuvo fe. Y tuvo ese encuentro con Jesucristo. ¿Qué muestra de amor? Pues no solo le quita su problema, sino que además le da la tranquilidad y la paz, que es el regalo más hermoso que podemos recibir de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús, cuando lo toca, dice, ¿quién me ha tocado? Y había una cantidad de personas alrededor de él, que los mismos apóstoles dicen, pero ¿cómo está diciendo él que quién lo tocó si está rodeado de gente? Y me hacía la pregunta yo en el Evangelio, pero todos esos que tocaban a Jesús, ¿por qué no se salvaban? Si él estaba rodeado de gente y apretujado de gente, todas esas personas que estaban a su alrededor seguramente que también tendrían alguna situación. ¿Y por qué esas personas no se salvaron o no se sanaron?
porque no tenían fe. Pero Jesús, aparte de que la sana, por su fe, la salva. Así que hermanos, esta noche les quiero dejar esta parte del Evangelio de cómo con nuestra fe, con nuestra esperanza y con el amor, con esas tres virtudes, cómo podemos solo acercarnos a Jesús, ser salvos, conocerlos a Él. En la experiencia personal nuestra, hemos conocido a un Jesús tan hermoso, tan bello, tan misericordioso. Yo me sentía un poco como culpable con la situación de Pablo, me sentía como un mal padre y me preguntaba, pero ¿qué había hecho yo mal? Nos preguntamos, imagina, ¿qué estamos haciendo mal con esta reacción de Pablo, con esa rebeldía que estaba teniendo? Pero ¿por qué si lo pasamos a un mejor colegio? Ahora es un colegio privado, estamos pagando por él, las clases son más pequeñas. Y estábamos pensando, pero ¿qué estábamos haciendo mal? Y Jesús, siempre su palabra fue tan bello y tan hermoso. En ninguna palabra ni nos reclamó, ni nos dijo nada. Siempre dio solución. Así que hermanos, confiemos en Él, tengamos la fe, la esperanza, el amor, porque todo el amor viene de Él. Todos esos regalos, todos esos problemas, Él los va a solucionar. Hermanos, pensemos en esas tres virtudes teológicas y cómo las podemos aplicar a nuestra vida y cómo son herramientas indispensables para poder encontrar la solución a nuestros problemas. Que Dios los bendiga en esta noche. Amén. Vamos a hacer una oración. Si nos ponemos de pie. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, porque solo tú nos muestras, Padre Celestial. Gracias porque estas pruebas lo único que hacen es acercarnos a ti, Padre Celestial. Gracias porque con la prueba que tuvimos en mi familia, nos acercamos más a ti. No solo mi esposa, sino mis hijos, porque oramos, porque ahora estamos agradecidos, Padre Celestial, porque eres un Padre grande, todopoderoso, y solo traes paz, amor, felicidad, Padre Celestial, a nuestro hogar. Bendice los hogares de estas familias, Padre Celestial, para que de esta manera, en la prueba que tienen en este momento, cualquiera que sea su prueba de salud, física, material o espiritual, Padre Celestial, que vean esta prueba como una razón más para acercarse a ti, para conocerte, para tener ese encuentro con Jesucristo, como lo tuvo la mujer hemorroísa, que no solo se sanó, sino tuvo ese encuentro personal con Jesús, y luego de ello tuvo su salvación para la vida eterna, porque tuvo fe. Gracias, Señor Celestial. Bendice a todos estos hogares, a todas estas familias, a quienes están viendo por el internet. Bendícelos también, Padre Celestial. Y que tu palabra nos muestra, como Jaime lo dijo hoy, cómo fuerte es tu palabra, cómo lo importante de creer en tu palabra. Eres tú, Padre Celestial, quien nos habla a través de tu palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Amén.